Arrancamos entonces. Recuerden que este es un tema que no va a estar necesariamente dentro de lo que se les va a tomar, ¿sí? Pero sí es un tema muy importante para comprender las características de las moléculas. Ya habrán visto en biología, en algunas cosas que habrán visto con Cristian, que les habrá hablado que algo es polar, que algo es no polar, que algo es anfipático, ¿sí? Bueno, un poquito la idea de hoy es explicar eso, qué es algo polar, qué es algo no polar, qué características tiene una molécula y demás, ¿sí? Cuando hablamos de uniones químicas, lo primero que tenemos que plantear es lo que se conoce como enlace químico, ¿sí? Voy a ir rápido, pero si necesitan que pare, me paran, ¿sí? Si necesitan que explique algo, me paran y yo no tengo problema. A las filminas les voy a sacar foto y después se las voy a pasar a todas, así que no se preocupen, ¿sí? Así después, cuando terminan la clase, pueden armar tranquilos su carpeta. Les aviso por las dudas para que no se desesperen, pero si quieren hacerme alguna consulta en particular, ¿sí? Me paran y no hay drama. Esta clase nomás va a ser así, en las demás clases yo los voy a dejar copiar, que me hagan más preguntas y demás. Insisto, por lo mismo que dije hoy, es una clase especial, ¿sí? Cuando hablamos de enlace químico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que son interacciones que van a existir entre átomos o moléculas, ¿sí? Siempre que hablamos de átomos tenemos que decir que el átomo es la parte más pequeña de la materia que mantiene sus propiedades, ¿sí? Las moléculas justamente están formadas por más de un átomo, ¿sí? Más de un átomo forman una molécula, o más de un elemento forman una molécula, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero cuando hablamos de enlace químico estamos hablando de interacciones que permiten que átomos o moléculas se mantengan juntas, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Por ejemplo, el otro día ustedes estuvieron charlando de la membrana, ¿sí? Vieron que la membrana, cabeza con cabeza, cola con cola, se mantienen unidas. Bueno, lo que mantiene unida la membrana son enlaces químicos, son uniones químicas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de uniones químicas justamente mantienen unidas a la membrana. Después tenemos la definición de energía de enlace, que es importante saber que tiene que ver con la energía necesaria para romper el enlace químico, ¿sí? O sea, si yo quiero abrir la membrana, voy a necesitar cierta energía para poder abrirla, más o menos para que se ubiquen. Cuando hablamos de las uniones químicas, tenemos que saber que hay dos grandes grupos de uniones químicas, que son las interatómicas o intramoleculares, ¿sí? O sea, adentro de las moléculas, quiere decir eso, ¿sí? Entre átomos, adentro de las moléculas, ¿sí? Y las intermoleculares, que son entre moléculas, o sea, moléculas diferentes. En esta parte que está acá, de intramoleculares, ¿sí? Nosotros nos vamos a tener que situar y lo vamos a usar bastante, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta un poquito más adelante. Esta letra está muy grande, la voy a achicar un poquitito, perdón. ¿Sí? Supónganse que ustedes tienen una molécula de agua, por ejemplo. El agua ustedes saben por ahí o no que es H2O, les cuento yo que es H2O. ¿Sí? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Esperen que están entrando tarde. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la molécula de agua es H2O, ¿sí? Es hidrógeno que está unido a oxígeno, ¿sí? Hidrógeno que está unido a oxígeno. Una unión interatómica es la que va a existir entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la unión interatómica que mantiene unidos al hidrógeno y al oxígeno es una unión covalente, ¿sí? Pero a eso se denomina interatómica, ¿sí? Es entre átomos, oxígeno e hidrógeno, esto se llama unión covalente, ¿sí? Muy bien. Después podemos tener las que son entre moléculas, o sea, la molécula ya está formada, ¿sí? La molécula ya está formada. Entonces, vamos a poner muy abajo. Ustedes tienen así, también tienen lo mismo, digamos, sería esta es la molécula de agua, que es la que les mostré recién, ¿sí? Que se mantienen unidas el hidrógeno con el oxígeno, se mantienen unidas mediante interacciones covalentes, ¿sí? Mantengo unido al hidrógeno y al oxígeno, eso es algo muy importante, pero una unión intermolecular quiere decir que es entre moléculas. Entonces, si es entre moléculas, lo que va a querer decir justamente es que no es que se mantienen unidos a los átomos entre sí, como es en este caso, o sea, entre el hidrógeno y el oxígeno la unión es covalente, ¿sí?
sino que yo voy a mantener unidos a las dos moléculas. ¿Ven? Hidrógeno que se mantiene unido, perdón, el agua que se mantiene unido a la otra molécula de agua. Esto que está acá es una unión intermolecular, particularmente esta que está acá es una unión que ustedes van a usar mucho, ¿sí? Que se llama unión puente de hidrógeno. Probablemente ya la habrán escuchado, por ahí Cristian se las nombró en estos días, y si no se las nombro yo ahora, ¿sí? Esto que está acá va a ser una unión intermolecular que se llama unión puente de hidrógeno, ¿sí? Unión puente de hidrógeno. Entonces tengo las interatómicas, que pueden ser iónicas, covalentes o metálicas, ¿sí? Iónicas, covalentes o metálicas. Dentro de esas iónicas, covalentes o metálicas, acá les mostré el ejemplo de la molécula de agua, el oxígeno está unido al hidrógeno mediante una unión covalente, ¿sí? Y las moléculas de agua entre sí están unidas mediante uniones puente de hidrógeno, ¿sí? O sea, el agua es un líquido gracias a que las moléculas se unen por puente de hidrógeno, ¿sí? Pero el agua es una molécula gracias a que el oxígeno se une por unión covalente al hidrógeno. Para que más o menos se vayan guiando en lo que estoy diciendo. ¿Me siguen con lo que digo, chicas, chicos? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, muy bien. Muy, muy bien. ¿El puente de hidrógeno tiene que unirse sí o sí de hidrógeno a oxígeno? El puente, para que exista unión puente-hidrógeno, ¿sí? Ahora se los voy a explicar, pero sí, es entre el hidrógeno y el oxígeno. No, pero a tu pregunta es esta, sí, es entre el hidrógeno y el oxígeno. Exactamente. Esperen que no le saqué foto a esto. Muy bien, seguimos. Te lo paso porque es malísimo. Muy bien, esto se los cuento, no voy a hacer demasiado hincapié en esto, pero se los cuento por las dudas. Para que los elementos se mantengan unidos entre sí, tienen que ganar, perder o compartir electrones. Los elementos tienen que ganar, perder o compartir electrones para mantenerse unidos entre sí, ¿sí? Cuando yo les mostré acá, ven que acá tienen el enlace químico del hidrógeno que está unido al cloro, ¿sí? El hidrógeno tiene un solo electrón y el cloro tiene 7 electrones. Entonces, lo que hace el hidrógeno es compartir, ven que acá, no sé si lo ven, se los muestro por las dudas, ¿sí? Ven que acá están un electrón del hidrógeno y un electrón del cloro, ¿sí? Los dos están compartidos, o sea, es del cloro y es del hidrógeno. Eso se llama compartir electrones, ¿sí? Se llama compartir electrones. Para que los elementos se mantengan unidos es necesario compartir electrones, ¿sí? Si no, no se mantienen unidos. ¿Cuántos electrones van a compartir? Bueno, van a compartir lo suficientes como para completar la regla del octeto, que insisto, esto no es algo que a ustedes les preocupe demasiado. Lo que sí tienen que saber es lo siguiente. Eso sí, esto sí nos preocupa demasiado, ¿sí? Es que los átomos se unen compartiendo, cediendo o ganando electrones. Compartiendo, cediendo o ganando electrones. O sea, las uniones químicas se van a formar, las uniones intramoleculares, o sea, adentro de la molécula, o sea, las interatómicas, se van a formar cuando se compartan electrones, ¿sí? O cuando un elemento los pierda y el otro los gana, ¿sí? Acá está el ejemplo. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo un elemento, ¿sí? Si yo tengo un elemento que tiene tendencia a perder electrones, ¿sí? Los va a perder, y un elemento que tiene tendencia a ganar electrones los va a ganar. Ustedes no estudian química general, o sea que no es algo que por ahí sea tan fácil de ver, pero les cuento. Hay elementos que tienen muchas ganas de tener electrones, ¿sí? Tienen una capacidad muy grande de tener electrones. Como tienen una capacidad muy grande de tener electrones, le van a querer sacar a otros. ¿Quiénes son los que tienen esas muchas ganas de ganar electrones? Los no metales, ¿sí? Siempre que un no metal, en este caso el cloro, esté cerca de un metal, en este caso el sodio, un no metal, en este caso el cloro, un metal, en este caso el sodio, ¿sí? El no metal va a tener tendencia a querer sacarle el electrón, se lo va a querer sacar, ¿sí? ¿Para qué se lo va a querer sacar? Para tener lo que decían en el anterior, el octeto completo, digamos. Básicamente lo que quieren los elementos es ser estables, y tener 8 electrones en el último nivel de energía los hace estables, ¿sí? Hace que no quieran seguir reaccionando, se quedan tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cloro le saca el electrón al sodio, y al sacarle un electrón, siempre que un elemento tenga más electrones de los que corresponde,
siempre que un elemento tenga más electrones de los que corresponde, va a tener cargas negativas. Y siempre que un elemento tenga menos electrones de los que corresponde, va a tener cargas positivas, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, ¿sí? Que acá está escrito, ¿ven? Que el signo positivo indica que perdió electrones y el signo negativo indica que ganó electrones. Esto, chicas, chicos, es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo van a ver un montón en todos lados. Van a ver que hay moléculas que tienen carga positiva y van a ver que hay moléculas que tienen carga negativa. Si algo tiene carga positiva, quiere decir que tiene electrones de menos, ¿sí? Y si algo tiene carga negativa, quiere decir que tiene electrones de más, ¿sí? Bueno, cuando un metal se quiere juntar con un no metal, el no metal le va a sacar los electrones y va a quedar con carga negativa. Y el metal va a quedar con carga positiva, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo no metales que se unen entre sí, que esto es lo más común, tener no metales que se unen entre sí, para lo que ustedes van a estudiar, ¿sí? Para lo que ustedes van a estudiar, al ser no metales tienen más o menos la misma fuerza y no pueden arrancarle uno el electrón al otro. Entonces lo que van a hacer es compartir electrones. Se van a compartir electrones. Entonces yo puedo ganar, perder o compartir electrones para formar uniones interatómicas, entre átomos, ¿sí? Que eso me va a dar, por ejemplo, una molécula. O sea, la unión entre dos elementos mediante un enlace covalente, que se llama esto, que ahora lo vamos a ver, me termina dando moléculas, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No. Bueno. Esto se lo voy a mostrar sí o sí porque es algo con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar, así que necesito que lo interpreten, que lo vean. Cuando ustedes ven una estructura química, ¿sí? Cuando ustedes ven una estructura química, les voy a mostrar una estructura muy común que suele aparecer tranquilamente, que son las cadenas carbonadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen carbono, que está unido a carbono, que está unido a carbono, está unido a carbono, está unido a carbono. Esto ustedes por ahí lo van a ver cuando vean en biología las colas de ¿cómo que se dice? Cuando vean las colas de los fosfolípidos. ¿Ya vieron lo que es un fosfolípido o no? Sí, pero no la Sí. estructura. Bueno, ahora les estoy contando yo, miren. Cuando ustedes ven las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Ahora les voy a dibujar ahí el fosfolípido que estaba acá. ¿Sí? Esperen que voy a usar el marcador este. Soy muy bueno dibujando yo, no se preocupen, miren. Acá hago así, una cabeza y una cola. Una cabeza y una cola. Me salió hermoso, ¿no? Bueno, cuando ustedes ven las colas de los fosfolípidos, esto que está acá, la cola del fosfolípido, ¿sí? Tiene una estructura similar a lo que estoy por dibujar ahora. Son carbono, que está unido a 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 carbono. ¿Sí? Fíjense, eso hace... Esto sucede porque tengo hidrógeno, que está unido a hidrógeno, perdón, digo que está unido a hidrógeno, no, esperen que lo voy a acomodar bien así. Queda ahí. No sé por qué me quedó tan choto esto. Esperen que lo voy a arreglar. Perdón. Hidrógeno. Hidrógeno. Ah, me quedó igual. Hidrógeno. 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 Ustedes deben estar pensando, ¿para qué está haciendo este ganso esto? Ahora van a ver. Ahora van a ver. No piensen que soy un ganso, ¿eh? Está todo planeado. Fíjense. Yo voy a tener unión covalente, unión covalente, unión covalente, unión covalente. Todavía no les dije bien lo que es una unión covalente, ¿sí? Pero lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Esas son las colas de los fosfolípidos, por ejemplo, ¿no? Estas son las colas de los fosfolípidos, ¿sí?
¿Qué es? Un carbono que está unido a un carbono, que está unido a un carbono, que está unido a un carbono, que está... ¿Y qué son todos estos palitos que están acá? Bueno, esos palitos que están acá vienen de esto, miren. Cuando yo tengo un elemento, este es el carbono, este es el cloro, este es otra sustancia, ¿sí? Que comparten electrones, o sea, los puntitos son del cloro y las X son del carbono, ¿sí? Tengo 4X que son del carbono. Cuando se comparten electrones para formar la unión, que es lo que les mostraba al principio, ¿sí? En lugar de escribir siempre puntito X, puntito X, puntito X, puntito X, puntito X, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es escribir una rayita. O sea, ven, este es el carbono, cloro 4, tetracloro de carbono, que es este que está acá, ¿sí? Si yo analizo el carbono cloro 4, que es ese que está ahí, me va a quedar carbono en el medio, y después tengo un cloro, otro cloro, otro cloro y otro cloro. ¿Sí? Cada vez que yo vea, miren lo que les acabo de dibujar ahí con la cola de los fosfolípidos, cada vez que yo vea un palito así, una rayita, ¿se dan cuenta? Eso que está ahí quiere decir enlace covalente simple. ¿Sí? Quiere decir enlace covalente simple. Y un enlace, ahora lo voy a volver a explicar, solamente les estoy mostrando la estructura, cómo se va a dibujar. ¿Sí? Quiere decir enlace covalente simple. Y enlace covalente simple va a querer decir estoy compartiendo dos electrones. ¿Sí? Esto quiere decir estoy compartiendo ¿Por qué les explico todo esto? Aparte de que porque lo tienen que saber. Se los explico porque es sumamente importante que ustedes sepan que donde hay uniones covalentes, no puede pasar nada. ¿Sí? No, nada puede atravesar la unión covalente. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que la membrana es semipermeable. ¿Sí? Pero ¿por qué la membrana es semipermeable? La membrana, perdón, es semipermeable, ¿sí? Porque las cosas pueden pasar por acá. ¿Sí? Pero nada puede pasar por acá. O sea, no puedo pasar por acá. ¿Sí? Por acá no se puede pasar. ¿Sí? ¿Por dónde se puede pasar? Entre las cabezas de los fosfolípidos se puede pasar. ¿Sí? No se puede pasar a través del fosfolípido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O sea, no puedo pasar por acá, sino que tengo que pasar por acá. ¿Tá? Eso es para tenerlo en cuenta porque es muy, muy importante. ¿Sí? Muy bien. Esperen que les copio este. Y ahora. Acá son algunos elementos que les muestran la cantidad de electrones que hay en cada uno de los elementos, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro tipo de enlace, que es en realidad el primer tipo de enlace que vamos a analizar, que es una fuerza interatómica, que es el enlace iónico, ¿sí? El enlace iónico es una fuerza interatómica, ¿sí? O sea que es entre átomos, y sucede cuando un elemento es metal y el otro elemento es no metal, ¿sí? ¿En qué se basa la unión iónica? La unión iónica se basa en que el elemento que es no metal, ¿sí? Tiene mucha mayor capacidad para atraer electrones. Esa capacidad para atraer electrones se llama electronegatividad, ¿sí? Tiene mucha mayor capacidad para atraer electrones que se llama electronegatividad, ¿sí? Mientras más electronegativo es el elemento, más tendencia tiene a atraer los electrones. Se llama electronegatividad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el elemento? En este caso el flúor, ¿sí? Lo que hace es robarle los electrones al elemento metálico, que es este que está acá, ¿sí? Le roba los electrones al elemento metálico, ¿sí? Y cuando le roba los electrones, ¿sí? Paso a tener una carga positiva en el metal, que es este que está acá, el litio con carga positiva, y una carga negativa en el no metal, que es este que está acá, el flúor con carga negativa. Entonces tengo metal con no metal, el no metal le roba el electrón, el no metal le roba el electrón al metal. ¿Sí? Entonces me queda algo positivo y algo negativo. ¿Qué pasa cuando yo tengo algo positivo y algo negativo? ¿Se acuerdan o no? Polos opuestos, ¿qué les pasa? Se atraen. Polos opuestos se atraen, ¿sí? Polos opuestos se atraen. Entonces, como polos opuestos se atraen, uno es positivo y el otro es negativo, que van a tener tendencia a ser los dos elementos.
A unirse. Se van a querer unir, se van a querer quedar pegados, ¿sí? Se nos van a unir. Entonces, en la unión iónica, el enlace iónico se aprovecha de eso, ¿sí? Se aprovecha que un elemento es positivo, el otro es negativo y se mantienen unidos. Una sustancia, por ejemplo, que es iónica es el cloruro de sodio, la sal de mesa, ¿vieron? La sal que usamos para comer. Eso es una sustancia iónica, ¿sí? Los compuestos iónicos en general son sólidos blancos, cristalinos, se dice, ¿sí? Muy bien, y acá estoy llegando al que ya me interesaba explicarle con mayor detenimiento, que es el enlace covalente, que es con el que nosotros más vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué es un enlace covalente? A ver, un enlace covalente, más o menos les expliqué acá arriba, ¿sí? Que era el enlace covalente, pero ahora les voy a explicar mejor. Los enlaces covalentes suceden cuando tengo dos no metales que se quieren mantener unidos entre sí. Dos no metales que se quieren mantener unidos entre sí, ¿sí? Por ejemplo, carbono e hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. Cloro e hidrógeno, ¿sí? Si yo tengo dos no metales que se quieren unir entre sí, entonces voy a tener un enlace covalente, ¿sí? Los enlaces covalentes pueden ser polares, no polares, ¿sí? O coordinados, ¿sí? Como dice acá, polar, no polar, coordinado. El coordinado lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero el polar y el no polar es algo que vamos a usar bastante, ¿sí? Porque justamente las sustancias en el organismo, ¿sí? Se van a dividir en polares y no polares, o en anfipáticas, perdón, eh, en hidrofóbicas e hidrofílicas, ¿sí? Hidrofóbicas e hidrofílicas. Son las formas que tengo de clasificar a las sustancias del organismo, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, si son muy positivas o muy negativas, podrán pasar a través de la membrana o no podrán, ¿sí? O si es muy grande o es muy chico. Más o menos les hago la relación con lo que ustedes estuvieron viendo, probablemente algunas cosas de las que vieron en biología, ¿sí? Entonces, cuando se comparten electrones, el enlace va a ser covalente simple, ¿sí? Si se comparten dos electrones, ¿sí? O sea, un par de electrones, un electrón de un elemento y un electrón del otro, el enlace es covalente simple. Con dos electrones el enlace va a ser covalente doble, y con tres electrones el enlace va a ser covalente triple, ¿sí? Vamos a tener tiempo de analizar todos los tipos de enlaces. ¿Estamos? Acá tenemos, miren. A veces paro un poquito porque le estoy sacando foto a todas las filminas para después pasárselas. A ver, si el enlace es covalente simple, ¿sí? Si el enlace es covalente simple, se comparten dos electrones. Entonces, cuando yo lo analizo, fíjense, acá ¿se ve el puntero? Pregunto. Sí. Sí. Si no lo pongo de color, miren. Tengo acá un color. Tengo los dos elementos, tengo el hidrógeno, ¿sí? Comparte un electrón cada uno, entonces yo voy a poder verlo. Este es el dibujito general, que es como si fueran esféricos. Acá tengo la simbología con los dos puntitos, que son los dos electrones que se están compartiendo, o la rayita, que la rayita quiere decir enlace covalente, ¿sí? La rayita quiere decir enlace covalente. Acá pasa lo mismo, ¿ven? Yo tengo acá 4 electrones compartidos, o sea que tengo dos rayitas, porque una rayita, ¿qué quiere decir? Dos electrones compartidos. Dos rayitas, que quiere decir 4 electrones compartidos. Y como en el caso del nitrógeno acá, que voy a tener 3 rayitas, que quiere decir 6 electrones compartidos, ¿sí? Eso acuérdenselo porque lo van a ver un montón. Elementos y en el medio rayitas. Dependiendo de la cantidad de rayitas, es la cantidad de electrones compartidos. Y si el elemento tiene carga, ¿qué quiere decir? Que uno es un metal y otro es un no metal, porque Que tiene se más transfieren electrones. electrones. Ah, pará. Uno va a ser metal y el otro no metal. La pregunta es si tiene carga. Si tiene carga, ¿qué quería decir? Ahí escuché una voz que me parece que me dijo Que que tiene no. más electrones. Claro, si tiene carga negativa, tiene más electrones. Y si tiene carga positiva, tiene menos electrones. Así funciona. ¿Sí? Si tiene carga negativa, tiene más electrones. Si tiene carga positiva, tiene menos electrones. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y ahora sí vamos a empezar a meternos en algo que ustedes van a usar no mucho, van a usar muchísimo. ¿Sí? Que es si el enlace es covalente polar, no polar, que nos va a decir a nosotros si el enlace es covalente polar o no polar, ¿sí?
No es lo mismo una molécula polar que una molécula no polar, ¿sí? Nosotros eso lo vamos a usar un montón, ¿sí? Sin ir más lejos, muchos de los comportamientos de las moléculas en el organismo tienen que ver con ser polares o no polares, ¿sí? Por ejemplo, hay sustancias que solamente se pueden transportar en el organismo adentro de algo que se llama kilomicrón o lipoproteínas en general, ¿sí? Porque son no polares. Al ser no polares no son solubles en agua. Y algo que no es soluble en agua, al organismo le es difícil transportarlo, ¿sí? Entonces, reconocer si una molécula es polar o no polar es algo muy importante, ¿sí? La molécula de agua es una molécula polar, ¿sí? O sea, polar. ¿Qué es lo que hace que la molécula sea polar? Bueno, básicamente para que se forme un enlace covalente polar, yo necesito que la unión entre los elementos, ¿sí? O sea, que yo tenga dos elementos distintos unidos entre sí. Ven que acá tengo al hidrógeno, que lo voy a unir al cloro. Hidrógeno y lo voy a unir al cloro, ¿sí? Dos elementos distintos unidos entre sí. Si yo tengo dos elementos distintos unidos entre sí, ¿sí? Diferentes, distintos, están unidos entre sí, cada elemento tiene una electronegatividad distinta. Una electronegatividad distinta. La electronegatividad es la capacidad de los elementos de atraer hacia ellos, ¿sí? De cada elemento, electrones. O sea, mientras más electronegativo es un elemento, mayor es la cantidad de electrones que puede atraer hacia él, ¿sí? Eso es la electronegatividad, ¿sí? Mientras más electronegativo es un elemento, mayor es la cantidad de electrones que puede atraer, ¿sí? Entonces, primero que nada eso. Segundo, el elemento que es más electronegativo atrae con más fuerza a los electrones, los trae más cerca de él, ¿sí? Entonces, si la molécula es covalente polar, un átomo va a tener más electrones que el otro, pero no se los va a robar, no es que se los roba, ¿se entiende? No se los roba. Un átomo tiene más electrones que otro, pero no se los roba, ¿sí? Los siguen compartiendo. Esto es algo muy parecido a... ¿Vieron cuando tenemos papás separados, papá y mamá separados? ¿Vieron el verano? ¿Conocen el verano en el norte o no? ¿Saben lo que es el verano en el norte o no? ¿Está No. fresquito o más o menos? ¿No saben lo que es el verano acá en el Chaco, en Corrientes y compañía? ¿Cuántos grados hay por día más o menos? 32, 40. 40, mínimo. Muy bien, Sol sabiendo dónde vive. 40 de onda. La semana pasada y la anterior fue un horno esto, ¿sí? Bueno, imagínense que tenemos, no digamos papás separados porque si no es malísimo, ¿no? Vamos a decir así. Supónganse que tenemos dos tíos, o un tío y una tía, o dos tías, o como ustedes quieren, dos tías. Vamos a poner dos tías porque las tías son más buenas que los tíos. Digamos que tenemos dos tías. Una tía que tiene pileta y una tía que no tiene pileta, ¿sí? A las dos tías las quiero igual. ¿Las queremos igual a las tías o no? Sí. ¿O tienen alguna tía preferida? Ah, no me van a Hay hablar. preferidas, sí. Ay, preferido. No me van a hablar. Miren que yo no los voy a dejar calladitos, los voy a hacer hablar toda la clase. Escúchenme. Supónganse que tengo. Claro, hay una tía preferida. Pero imagínense esto: no tengo una tía preferida, pero a las dos las quiero igual. En el invierno las quiero igual. Pero resulta que una tiene pileta y la otra no. Una tiene pileta y la otra no. Entonces, a las dos las quiero igual. Obvio que las quiero igual. Pero ¿a dónde voy a estar más tiempo en el verano si me invitan a la casa las dos? La tía Mónica y la tía Alejandra, mis tías. Mi tía Mónica tiene pileta y mi tía Alejandra no. Entonces, digo, ¿a la casa de quién voy? Las dos me invitaron. Mati, ¿querés venir a casa? Bueno, dale, voy. ¿Y a dónde voy a ir? A la de Mónica. La de Moni, porque Moni tiene Sí. pileta. Claro que sí. Muy bien. Bueno, acá pasa lo mismo. La electronegatividad es como tener pileta para los electrones, ¿sí? Mientras más electronegativo es el elemento, ¿sí? Mayor es la capacidad de tener pileta que va a tener. O sea, ¿a dónde van a querer ir los electrones? Digan a la pileta, no tengan miedo. ¿A dónde van a querer ir los electrones? A la pileta van a querer La ir. pileta. Por supuesto. Van a querer ir a la pileta. Entonces, el tema es así. Cuando los electrones no son cualquier cosa. Los electrones tienen carga negativa. Acuérdense de esto. Los electrones tienen carga negativa. O sea que si los electrones se van a ir a un lugar donde hay pileta, en ese lugar donde hay pileta va a haber carga negativa. ¿Se entiende? Y en el lugar donde no hay pileta va a haber carga positiva. No queda otra, ¿sí? ¿Cómo se forma el dipolo?
los electrones se van sobre el elemento que tiene más electronegatividad, ¿sí? No quiere decir que no vayan al otro lugar, van a ir a los dos lugares, pero van a estar más tiempo, ¿sí? ¿Ven esto que está de rojo acá? ¿Sí? Van a estar más tiempo sobre el más electronegativo, ¿sí? Como están más tiempo sobre el más electronegativo, ¿sí? Va a hacer que en ese lugar la densidad se diga densidad negativa, ¿sí? O sea, haya una parte negativa. Eso forma un dipolo, un polo positivo, lo que está azul, y un polo negativo, lo que está rojo. Eso hace que la molécula se vuelva polar, ¿sí? Cuando a mí me dicen que yo tengo una molécula polar, quiere decir que tengo una parte de la molécula que es positiva y una parte de la molécula que es negativa. Entonces, la cabeza de los fosfolípidos, ¿sí?, es polar. ¿Por qué la cabeza de los fosfolípidos es polar? Porque tiene una parte positiva y porque tiene una parte negativa. Por eso es polar, ¿sí? Por eso es polar. ¿Me siguen lo que digo? Es importante que entiendan esto. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, escúchenme, si una molécula es covalente polar, ¿qué es lo que forma? Sí o sí. Un dipolo. Un dipolo. Si yo tengo una molécula covalente polar, se forma un dipolo. Muy bien. Perfecto. Enlace covalente no polar, ¿sí? El enlace covalente no polar aparece en especies químicas, ¿sí?, donde los los elementos que se mantienen unidos entre sí son el mismo elemento, ¿sí? Son el mismo elemento. ¿Estamos? Como son el mismo elemento, ¿sí?, los dos tienen la misma electronegatividad, o sea que paso la misma cantidad de tiempo, el electrón pasa la misma cantidad de tiempo entre los dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, tengo dos tías Mónicas, o la tía Mónica y la tía Alejandra, las dos tienen pileta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me voy un fin de semana a la casa de una y un fin de semana a la casa de otra, un fin de semana a la casa de una y un fin de semana a la casa de otra, ¿se entiende? O sea, voy a estar todo el tiempo entre los dos. Las moléculas que son covalentes no polares no forman dipolo, no forman dipolo, ¿sí? O sea, son no polares. Esta diferencia entre una molécula covalente polar y una molécula covalente no polar es indispensable para poder entender cómo funcionan determinado tipo de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, cómo se forma una micela. ¿Saben lo que es una micela? No. ¿Saben? No, Les cuento. Igual les va a contar Cristian después, pero ¿quién sabe lo que es una micela? ¿Quién me cuenta? El que me dijo, sí, yo sé. ¿Quién es? Que me cuente un poco. Sería una esfera de fosfolípidos, digamos, que están unidos. ¿Cómo? en forma esférica. Circular, digo. Quizás hacia el agua y sus colas hacia adentro. Las colas hacia adentro. Muy bien, no tengan miedo de decir las cosas. Las colas hacia adentro y las cabezas afuera. Las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? Cabezas de los fosfolípidos son polares, ¿sí? Entonces, como son polares, van a interactuar, ¿sí?, entre ellas. ¿Por qué? Una cosa que tienen que saber es que lo que es polar interactúa con lo polar y lo que es no polar interactúa con lo no polar. Eso lo tienen que recontra saber porque es algo que es la base de todo. Es como, esto obviamente me quedó horrible, ¿no? Pero más o menos para que se den cuenta pasa esto, ¿ven? En una micela. Las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí?, interaccionan entre sí y las colas de los fosfolípidos interaccionan entre sí, ¿sí? Y terminan formando una micela. ¿Para qué sirve la micela? ¿Alguno sabe para qué sirve una micela? Para transportar sustancias Transporta como sustancias. Como por ejemplo, colesterol. grasas, aceites, colesterol y compañía, ¿sí? Pero esto es una micela. Lo no polar queda para adentro y lo polar queda para afuera, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto ahora? Vuelvo con los fosfolípidos porque es algo con lo que van a trabajar bastante, ¿sí? Los fosfolípidos están formados, ¿se acuerdan que yo les dije cómo estaban formados o no? ¿Se acuerdan o no? Carbono, que está unido a 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 carbono. ¿Qué quiere decir que sea todo el mismo elemento? Si todos son el mismo elemento, ¿cómo es la interacción? ¿Covalente cómo? No polar.
covalente no polar. ¿Ven? Si es carbono, que está unido a 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 carbono. Son todas interacciones covalentes no polares. ¿Sí? Como son interacciones covalentes no polares, entonces las colas de los fosfolípidos van a ser no polares. ¿Sí? Las cabezas son polares. Ya van a ver bien la estructura, seguramente. ¿Vamos? Muy bien. Lo borré, pero no se preocupen porque ya lo copié. ¿Vamos? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es polar y lo que es no polar? Sí. Sí. Muy bien. Para ser polar, ¿qué tiene que pasar? Los elementos tienen que ser distintos entre sí. Perfecto. Y si es polar, quiere decir que una parte de la molécula, ¿cómo es? Tiene carga. Una parte es positiva y la otra es negativa. Existe el dipolo. Acuérdense, dipolo es dos polos. ¿Sí? En las moléculas covalentes polares se forman los dipolos. Perfecto. Enlace covalente coordinado, ¿sí? No es algo que me interese demasiado ahora o que lo entiendan, pero tienen que saber qué va a suceder cuando yo tengo un elemento que le puede prestar un par de electrones completo a otro elemento. ¿Sí? Eso es lo único que me interesa que sepan. Cuando veamos hemoglobina se los voy a explicar bien, así que no pasa nada. ¿Tá? Este sí que lo paso rápido. Acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Enlace metálico. ¿Sí? Enlace metálico. El enlace metálico sucede básicamente entre metales, o sea, en un metal, por ejemplo, en un pedazo de hierro, va a pasar esto, ¿sí? En el enlace metálico lo único que tienen que saber, que es muy, muy importante, es que no se comparten electrones, ¿sí? Ni se ganan ni se pierden electrones, como pasa en los otros dos enlaces. Esto lo paso rapidísimo porque no lo vamos a usar casi, pero tienen que saber que existe, ¿sí? Sino que los electrones están deslocalizados, o sea, están sueltos, se van pasando de un átomo a otro, ¿sí? Eso ayuda a todas las propiedades que tienen los metales, por ejemplo, para ser buenos conductores de la corriente eléctrica, para ser maleables. Maleables quiere decir que se le puede dar forma. Eso es porque tengo todas cargas positivas que se llaman cationes en el medio y los electrones van yendo de un lugar para el otro. Eso es característica principal de la estructura de los metales, pero a nosotros mucho no nos va a importar porque vamos a manejar mucho química biológica y química orgánica, que es lo que más vamos a analizar más adelante. ¿Sí? Y ahora sí voy a llegar a lo que más me interesaba de todo esto. Aparte de que entiendan lo que es una molécula polar, una molécula no polar, que es enlace covalente, que es un enlace iónico, que es lo que estaba en los puntos anteriores, es muy, muy importante que podamos entender y reconocer a las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Porque estas fuerzas intermoleculares van a estar haciendo despelotes en todo nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien, estas fuerzas intermoleculares son fuerzas que existen entre moléculas, ¿sí? Entre moléculas, o sea, suceden entre moléculas. Acuérdense lo que acabo de decir, lo dije 2 veces, lo vuelvo a decir, ¿sí? O sea, una molécula ya está formada, que es lo que les mostraba hoy, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que una fuerza intermolecular va a ser más débil que una covalente o que una iónica, o sea, las covalentes y las iónicas son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares, eso tienen que saberlo, o sea, no es fácil romper una unión covalente, no es fácil romper una unión iónica, ¿sí? Sí es más fácil romper una fuerza intermolecular. Las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas, ¿sí? Para que se den una idea de lo que les digo de la fuerza, igual lo vamos a ver después de nuevo. Si yo tengo el agua, vieron, el agua es un líquido para nosotros. Yo abro la canilla y sale agua, ¿sí? Y la pongo a hervir, ¿sí? Cuando la pongo a hervir, el agua se convierte en ¿qué cosa? Vapor. Se convierte en vapor, ¿sí? ¿Por qué se convierte en vapor? Porque las moléculas de agua se separan, ¿sí? En el estado sólido las moléculas están muy juntitas. En el estado líquido están más separadas. Y en el estado gaseoso ni siquiera tienen interacciones entre ellas. Entonces, cuando yo convierto al líquido en vapor, lo que estoy haciendo es rompiendo las uniones que mantienen unidas a las moléculas. Si ven este dibujito que está acá, ¿sí? Lo que yo hago es romper estas uniones. ¿Ven las que están en la línea de puntos? ¿Sí? Las rojas. Rompo estas. Separo las moléculas. No separo la bola roja de la bola blanca. La bola roja unida a la bola blanca es lo que me da la molécula de agua. En cambio, los puntitos rojos estos que están acá hacen que se mantengan unidas las moléculas de agua. ¿Sí? Eso es el componente principal de las uniones. En este caso son fuerzas puente de hidrógeno, ¿sí? Las que están acá, pues estas son moléculas de agua, pero puede ser cualquier tipo de fuerza intermolecular. ¿Sí? Esto lo vamos a usar un montón.
¿sí? Las fuerzas intermoleculares se usan mucho, entonces a tener en cuenta y poder diferenciarlas de las uniones covalentes. ¿Estamos? Muy bien. Algunas cosas que son muy importantes para tener en cuenta, ¿sí? Que es más o menos lo que les contaba recién, ¿sí? En el estado sólido las moléculas se mantienen muy unidas y muy cerca, ¿sí? Cuando yo le voy agregando calor, las moléculas se empiezan a vibrar, ¿sí? Y se empiezan a separar, entonces me termina dando un líquido, ¿sí? Y cuando yo les sigo entregando calor, ¿sí? Las moléculas se separan completamente, se rompen las fuerzas intermoleculares y obtengo las partículas por separado que se van moviendo a todo lo que da, ¿sí? No quiero que se me confundan y que se me pongan mal. Yo de acá lo que necesito de todo lo que dije es que ustedes retengan lo siguiente, que es un enlace covalente, que es un enlace iónico, que es un enlace covalente polar, que es un enlace covalente no polar. De todo lo que dije anteriormente, ¿sí? Eso necesito que lo entiendan. De acá necesito que entiendan que las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas, ¿sí? Las mantienen unidas, ¿tá? Si yo le entrego energía a esas moléculas, se van a empezar a querer separar, ¿sí? Se van a empezar a querer separar. ¿Estamos? Necesito que entiendan eso, ¿sí? Justamente, a medida que entrego energía, se van a querer separar hasta que obtenga un gas, ¿sí? En el organismo, que es donde nosotros más vamos a estudiar, nosotros vamos a tener sustancias en lo que se conoce como solución acuosa, ¿sí? Solución acuosa quiere decir que están disueltas en agua, ¿estamos? No vamos a tener tantos gases o tantos líquidos o tantos sólidos, sino en solución acuosa, o sea, algo que está disuelto en agua, que eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Muy bien, nosotros las vamos a dividir en distintos grupos, ¿sí? Interacciones ion-dipolo, ion-ion, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión, no las vamos a analizar todas, ¿sí? Primero igual les voy a dejar que se vayan a hacer pichí y después analizo todas. Este tipo de interacciones, ¿sí? Van a ser sumamente importantes para las características de la materia, ¿sí? O sea, yo analizando estas fuerzas intermoleculares voy a poder darme cuenta qué características va a tener. O voy a poder darme cuenta qué tipo de interacciones vamos a tener en nuestro organismo, ¿sí? Cómo van a funcionar los distintos mecanismos de control en la célula o cómo van a poder pasar sustancias de un lado para el otro, o por qué pasa una determinada sustancia y otras sustancias no, ¿sí? Estas van a ser todas. Muy bien. Muy bien. Fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas entre moléculas, que es lo que estábamos charlando hasta hace un ratito, ¿sí? Las primeras fuerzas que vamos a analizar son las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Que nos da un poquito una idea de qué quiere decir. ¿Qué es un dipolo? ¿Se acuerdan o no? ¿Vieron que les dije que era importante? ¿Qué era un dipolo? Cuando la molécula formada tenía dos polos distintos. Tiene dentro de la misma molécula dos polos distintos, por decirlo de alguna manera, una densidad positiva y una densidad negativa, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos una molécula polar, se le dice molécula polar a la que forma dipolo, ¿sí? Tenemos una molécula polar donde la parte positiva es la rosadita, por decirlo de alguna manera, y la parte negativa es la celeste, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se forma una unión dipolo-dipolo? Se va a formar cuando la parte positiva de un dipolo, ¿sí? Vamos a buscar acá, voy a usar el rosa, que siempre es el que mejor se ve, ¿sí? Esta que está acá, por ejemplo, es la densidad negativa de una molécula, y acá tengo la densidad positiva de la otra molécula. Entonces, como tengo una densidad positiva y tengo una densidad negativa, ¿sí? Y los polos opuestos se atraen, básicamente lo que va a suceder es que una molécula que forma dipolo se va a ver atraída por otra molécula que forma dipolo. ¿Se entiende? ¿Ven? Lo mismo pasa acá. Acá tengo una densidad positiva en la molécula, ¿sí? Y acá tengo una densidad negativa. Entonces tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de fuerzas dipolo-dipolo, estamos hablando de fuerzas, ¿sí?, que suceden en moléculas polares. Necesito que sí o sí se forme un dipolo para poder formar este tipo de interacciones, ¿sí? Necesito moléculas polares, ¿estamos? Por eso se llaman fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Estas fuerzas son particularmente importantes y las vamos a estudiar, las vamos a analizar bastante. Ustedes, sobre todo cuando hablen de cosas de biología y demás, ¿sí? Lo van a ver con Carolina también. La clase de Carolina de mañana, la primera es un poco complicada, así que presten atención. Igual ella después les manda
cuestionarios y demás, así que la van a poder seguir tranquila, pero justamente ella da las clases más difíciles por ahora, después van a ser las mías, no se preocupen. Así que interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Que son interacciones entre moléculas polares. ¿Estamos? Muy bien. Uniones puente de hidrógeno. ¿Sí? Uniones puentes de hidrógeno. Las uniones puente de hidrógeno son como dipolos, ¿sí? Son como si fueran dipolos, pero más fuertes todavía. Y escúchenme una cosa, porque las fuerzas dipolo-dipolo las vamos a usar un montonazo. No un montón, escuchen la palabra que voy a usar. Las vamos a usar un montonazo. No, un montón no, un montonazo. ¿Sí? Las fuerzas dipolo-dipolo suceden entre moléculas polares. ¿Sí? Las uniones puente de hidrógeno también suceden entre moléculas polares, pero no entre cualquier tipo de molécula polar. Van a suceder entre moléculas polares que tienen oxígeno, nitrógeno o flúor, unido de forma covalente a hidrógeno. ¿Sí? Oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno. ¿Ven? Oxígeno, este que está acá, no sé si se ve, voy a usar el punterito de color. Oxígeno unido de forma covalente a hidrógeno. ¿Sí? Oxígeno unido de forma covalente a hidrógeno. Si yo tengo oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? Como lo ven acá, entonces voy a poder tener una unión puente de hidrógeno. La unión puente de hidrógeno, ¿dónde sucede? Sucede de una molécula que tiene oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno con otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Se entiende? O sea, necesito una molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno, como pasa acá, ¿sí? Y necesito que la otra molécula, tenga oxígeno, nitrógeno o flúor. Eso es lo que necesito. Esto hace que se forme un dipolo mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? El oxígeno, el nitrógeno y el flúor son los tres elementos más electronegativos que hay. ¿Sí? ¿Qué era la electronegatividad? Que pueden aceptar muchos electrones. No. La capacidad de atraer electrones. Exacto, ojo con eso. Es la capacidad de atraer electrones. Esa es la electronegatividad, ¿sí? Entonces, si es muy electronegativo, puede atraer muchos electrones. Atraer, no aceptar, ¿sí? Atraer. Aceptar es otra cosa, ¿sí? Por ahí si te sirve para recordarlo, vale, pero tenerlo en cuenta así. Es para atraer electrones, ¿sí? Entonces, el oxígeno, el nitrógeno y el flúor pueden atraer muchos electrones. Al estar unidos de forma covalente a hidrógeno, lo que hacen es traen los electrones y dejan al hidrógeno con una carga positiva muy marcada y al oxígeno con una carga negativa muy marcada, o al flúor o al nitrógeno, depende de cuál está formando, ¿sí? Pero, si pasa esto, se forma la interacción puente hidrógeno, que es un dipolo, pero mucho más fuerte. Lo que ustedes se tienen que acordar es que para que existan puentes de hidrógeno, yo necesito oxígeno, nitrógeno, flúor, unido de forma covalente a hidrógeno, y que la otra molécula, ¿sí? Ven, acá dice puente de hidrógeno, tenga oxígeno, nitrógeno, flúor. ¿Ven? Las líneas punteadas son las uniones puente de hidrógeno. ¿Estamos? Muy bien. A tener en cuenta que son muy fuertes, ¿sí? Y son muy importantes. Las vamos a usar un montón. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven? No. A ver. Tened en cuenta que las puentes de hidrógeno son mucho más fuertes que las dipolo-dipolo, son más débiles que una unión covalente, obvio, eso lo dije desde el principio, pero son mucho más fuertes que una unión dipolo-dipolo, ¿sí? Tened en cuenta también, ¿sí?, que aparecen en muchas moléculas importantes, como por ejemplo las cadenas de ADN, ¿sí?, o las cadenas de ARN. Las interacciones puente de hidrógeno son muy famosas, las vamos a usar un montón, ¿sí? Tengan en cuenta eso. A tener en cuenta esto, miren. Las uniones puente hidrógeno, ¿sí?, son las culpables de que sustancias como el agua, ¿sí?, tengan estado líquido. El agua, por su peso molecular, o sea, por el tamaño que tiene, es una molécula muy, muy chiquita, ¿sí? El agua, por su peso molecular, debería ser un gas, en teoría. Pero es un líquido porque justamente forma uniones puente hidrógeno. Eso es algo muy importante. Otra cosa que es muy importante
es que cualquier sustancia que pueda formar uniones puente de hidrógeno con el agua, fíjense, acá tengo el amoníaco, ¿sí? Que tiene nitrógeno, y acá tengo al agua que puede formar puente de hidrógeno. Cualquier sustancia que pueda formar puente de hidrógeno con el agua es soluble en agua. ¿Se entiende? Cualquier sustancia que pueda formar puente de hidrógeno con agua es soluble en agua. ¿Qué quiere decir que sea soluble en agua? Que se disuelve en agua. Que se disuelve en agua, exactamente. ¿Sí? O sea, cualquier sustancia que forma puente de hidrógeno en el agua va a ser soluble en agua. ¿Qué quiere decir que sea soluble en agua? Que se disuelve en agua. Muy bien. ¿Sí? Entonces, estas cosas tienen que tenerlas en cuenta porque van a aparecer en distintos momentos. ¿Sí? Muy bien. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London, ¿sí? Las fuerzas de dispersión o fuerzas de London básicamente son las más comunes cuando las moléculas son no polares, ¿sí? O sea, si yo tengo moléculas covalentes no polares, ¿sí? Las fuerzas de dispersión o fuerzas de London van a ser las más comunes de todas, ¿sí? Son fuerzas muy, muy, muy débiles, que están en todas las especies químicas, o sea, las voy a encontrar en cualquier tipo de especie química, pero es particularmente importante solamente cuando hablamos de moléculas covalentes no polares, ¿sí? Moléculas covalentes no polares. Si hablamos de moléculas covalentes no polares, entonces voy a poder formar uniones que se llaman fuerzas de London, ¿sí? O dispersiones de London también se las conocen. ¿Estamos? Son justamente las interacciones que permiten que las colas de los fosfolípidos se mantengan unidas, ¿sí? Muy bien. Y ahora empezamos ya con combinaciones de las distintas fuerzas, ¿sí? Dipolo-dipolo inducido es una fuerza que se genera cuando un dipolo... ven, acá tengo... Esperen que... Busco el marcador. Dipolo-dipolo inducido, ¿sí? Yo tengo un dipolo, como es este que está acá, densidad negativa y densidad positiva. Tengo una molécula no polar, o sea, este que está acá sería una molécula polar y esta que está acá sería una molécula no polar. ¿Sí? Molécula polar, molécula no polar. ¿Qué pasa? Cuando la molécula polar se acerca, esto tiene densidad negativa y acá hay un montón de electrones. Los electrones son negativos. ¿Qué pasa cuando algo negativo se acerca a algo negativo? ¿Se atrae o se repele? Se repele. Se repele. Se repele. Entonces, esto viene negativo y acá hay muchos negativos. ¿Qué quieren hacer todos estos electrones? Se quieren venir para el otro lado. Se quieren alejar, ¿se entiende? ¿Sí? Se van a querer alejar. Cuando se quieran alejar, automáticamente, ¿sí? Lo que voy a tener es el B, que era el dipolo, ¿sí? Y en este que está acá, voy a tener un dipolo inducido. O sea, se formó gracias a que este empujó los electrones para el otro lado, ¿sí? Este no es algo que les vayan a tomar demasiado. Lo que sí les van a tomar es esto. Fuerzas ion-dipolo o solvatación, ¿sí? Fuerzas ion-dipolo o solvatación de iones, ¿sí? La solvatación de iones se ve mucho en biología y tiene que ver con la capacidad que tienen las moléculas polares, ¿sí? De rodear a los iones de las sustancias, ¿sí? Fíjense, ¿cuándo una molécula es polar? Les pregunto. Cuando tiene carga positiva y negativa. Cuando tiene una densidad positiva y una densidad negativa. Por ejemplo, las moléculas de agua son polares, ¿sí? Las moléculas de agua son polares. Lo voy a hacer así muy exagerado, pero sobre los hidrógenos tienen una densidad positiva, ¿sí? Y sobre el oxígeno tienen una densidad negativa, ¿sí? Les dibujo en estas dos nomás, pero para todas vale lo mismo, ¿sí? Sobre el oxígeno tiene una densidad negativa, ¿sí? Y sobre los hidrógenos tienen una densidad positiva, ¿sí? El proceso de solvatación es el proceso mediante el cual, por ejemplo, puedo disolver un sólido en agua, ¿sí? Puedo disolver un sólido en agua, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Los iones positivos, los iones que tienen carga positiva, ¿sí? Si se logran juntar con las cargas negativas, se forma el sólido. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Me siguen? Si yo tengo algo con carga positiva que se quiere juntar con algo con carga negativa, ¿sí? Algo con carga positiva que se quiere juntar con algo con carga negativa, va a intentar juntarse. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, si hay algo que lo evita, no se van a juntar, ¿sí?
¿Alguien acá tiene novio o novia? ¿Tiene novio o novia? Yo, Todavía tenés, está bien. Es bueno. Sí, Eso. también. Es bueno, cuando empiezan, siempre se tiene novio o novia cuando se empieza la facultad, pero después al año y medio los terminan dejando. Pero no se pongan mal, los van a dejar, pero van a estar contentas. O contentos porque van a estar estudiando la carrera que a ustedes les gusta, van a ser médicos, así que no va a pasar nada. El amor es así, es muy cruel. Casi les diría que no existe directamente. Pero está bueno que estén disfrutando de que tengan ahora todo. ¿Alguien lo dejaron o alguien dejó a alguien? Pregunto. ¿Últimamente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Estábamos dando clase, igual no vamos a preguntar eso. ¿Cómo que no? Yo sí voy a preguntar. Si estoy dando clases, los quiero conocer, quiero saber quiénes son. Aparte, los ejemplos de la vida son los que me sirven para dar clases. ¿Los dejaron o dejaron? Muy bien, eso es muy bueno. Los felicito. Porque se aprende de verdad cuando los dejan o dejan. Si no es una papa, o sea, estoy siempre con la misma persona, la verdad que es un embole. Pero escúchenme esto. Aparte, con la misma persona, ustedes tienen 17, 18, 19 años, con la misma persona con la que no van a estar toda su vida, obviamente, ¿no? Como una especie de... ¿Vieron que las cosas al principio hay que romperlas? Es como un juguete para romper, el primer novio, primera novia. Y después uno aprende y anda mejor. Bueno, vuelvo a los que dejaron o dejaron. ¿Sí? Vuelvo a los que dejaron o dejaron. No sé por qué apagaron las cámaras. A mí me gustaba verle las caras. Seguro que Cristian les dijo que apaguen. Porque así veo la cara de que los dejaron también. Bueno, entonces los dejaron. O ustedes dejaron. Ustedes dejaron. ¿Por qué lo dejaste? ¿Y por qué él era un boludo? ¿Vieron? ¿Por qué era un boludo? Y no me prestaba atención. ¿Sí? ¿Y en qué no te prestaba atención? En nada. Uy, era un boludo. ¿Por qué te dejó? Y ella ella me maltrataba. ¿Por qué te maltrataba? Y porque no me prestaba atención. ¿Vieron que ustedes los centelian lo único que quieren es que le presten atención? Lo dejan al novio o a la novia. ¿Sí? Lo dejan al novio o a la novia. Agarra. Ah, grabé todo eso, un genio. No me había dado cuenta. Lo dejan al novio o a la novia, ¿sí? Y se les ocurre ir a un boliche. Van al boliche a la noche, no sé por qué se les ocurriría un boliche, pero van al boliche. ¿Saben lo que es un boliche o no? Sí. ¿Qué es un Sí. boliche? sí. ¿Qué es un boliche? Tengo 4 palabras para describir un boliche. Peor lugar del mundo. ¿Sí? Van a un boliche. Nadie sabe por qué la gente va a los boliches. A pasarla mal va. Pero va igual. ¿Sí? Va igual. Van al boliche, así, están ahí con su grupo de amigos bailando. Bailan. Y aparece el ex o la ex. Entra al boliche así. ¿Cuál es la primera tendencia que tiene uno cuando aparece el ex o la ex? Estoy en el boliche, es tarde. Al baño. ¿Cómo? Irse. Me voy al baño. Muy bien, esa es una buena actitud. Pero supónganse que es medio plomo. Entonces, ¿qué hacen mis amigos? Y yo estoy, medio dudando. No, pero la verdad que yo la extraño porque quiero estar con ella. Entonces, ¿qué hacen mis amigos o mis amigas? Me rodean y me dicen, no, pará, lo dejaste porque era un ganso, la dejaste porque era una gansa, ¿por qué vas a querer volver? No me dejan acercarme, ¿sí? Entonces, yo que estoy entrando al boliche digo, no, voy para allá está ella, o allá está él, voy para allá, me quiero acercar. ¿Y qué hacen los amigos? No seas ridículo, vas a hacer un papelón. Si ya te dejó, ¿para qué querés volver? Entonces, ¿qué hacen los amigos o los amigas? Lo rodean y no lo dejan que se acerquen, ¿sí? Los dipolos que forman las moléculas de agua, ¿sí? Actúan como nuestros amigos, ¿sí? Y nosotros como los iones que se quieren juntar. Los iones se quieren juntar, o los iones simplemente están disueltos en agua, ¿sí? Pero lo que quieren hacer, lo que sucede, es que no pueden estar solos. Los iones generan un proceso que se llama solvatación y se ven rodeados por moléculas de agua, ¿sí? Esto pasa, es más, lo van a ver cuando vean los transportes y demás, que, o la glucosa cuando está disuelta o lo que sea, siempre las moléculas de agua acompañan a los iones. ¿Por qué? Porque sus densidades positivas y negativas hacen que se asocien a las moléculas. Este efecto se llama ion dipolo o solvatación de los cationes y de los aniones, ¿sí? La solvatación es el proceso mediante el cual una molécula de agua rodea a un ion. ¿Se entiende lo que dije? Esto permite justamente
que se disuelvan ciertas sustancias en agua, ¿sí? Y que se mantengan en solución acuosa, ¿sí? Proceso de solvatación, ¿sí? La solvatación es muy importante. ¿Estamos con esto? ¿Sí? O sea que cuando ustedes van a un boliche o los llevan a un boliche con sus amigos o amigas, los están solvatando cuando no los dejan que se acerquen, ¿sí? Empiecen a usar esa palabra que les va a venir muy bien. ¿Estamos con esto? ¿Se entendió lo que es la solvatación? Sí. Sí. Bien, muy bien. ¿Por qué el boliche es el peor lugar del mundo? Lo dejo para otra clase, ¿sí? ¿Vieron que empezaron a cantar las chicharras ya ayer? ¿Los escucharon o no? Sí, acá Sí. hace rato ya. Hace Acá rato estaba ya. lloviendo, así que. Ah, bueno, escúchenme. Vamos a parar la grabación. A ver, estas interacciones que nosotros estamos viendo, ¿sí? Que pueden ser ion-dipolo. Por ejemplo, cuando yo tengo el ion, ven que tengo acá el ion, el que estábamos analizando recién, los dipolos que forman las moléculas de agua se acercan, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, que los estuvimos viendo hoy. Tengo una molécula, esto es un alcohol, se llama metanol, ¿sí? Que puede formar puente de hidrógeno con la molécula de agua. O también puedo tener los dipolos-dipolo. Tengo un dipolo, en este caso metanol forma dipolo, el cloroformo forma dipolo, se pueden unir. O sea, que sean una unión intermolecular, tienen que saber que puede formar uniones intermoleculares con otras moléculas, por eso son intermoleculares, ¿sí? Dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo inducido, que hoy se les mostré los que era, ¿sí? Ion dipolo inducido, o sea, tengo un ion y formo un dipolo con una molécula que sea no polar. Esta que está acá es completamente no polar, se llama hexano, ¿sí? O las dispersiones de London, molécula no polar que se une a molécula no polar. Todas estas interacciones se utilizan un montón en química y en biología, y las vamos a estar charlando todo el tiempo, ¿sí? Por eso yo necesitaba explicarles esto hoy. Y ahora les voy a dar un ejemplo de por qué, ¿sí? Y cómo lo vamos a utilizar, porque me da el tiempo. Ah, este cuadro está buenísimo. Esperen. Una cosita. Me había olvidado de este cuadro. Este cuadro que está acá es un resumen de todas las interacciones que estuvimos viendo, ¿sí? Cuando lo vi, lo encontré mientras hacía el power, dije, esta es la mía. Ahí les saco una copia para que lo tengan. Pero es un resumen de todas las fuerzas que estuvimos viendo. Esto, si quieren, se lo pueden imprimir y lo pueden pegar en su carpeta para tenerlo a mano, para más o menos tenerlo en cuenta. No se lo tatúen, porque no sé si les va a quedar bien. Tatuarse cosas de este estilo no está bien. Nadie se hace tatuajes tampoco. Va, ustedes son mayores de edad, la mayoría. ¿Quién no es mayor de edad? La mayoría son mayores de edad ya, ¿no? Bueno, eso es lo que quieran. Pero a esto quería llegar, ¿sí? A esto quería llegar. ¿Están tomando mate, comiendo tortas fritas? Está lindo para mate hoy, ¿o no? Sí. Muy bien. A la izquierda arriba, acá, tenemos una molécula o una cadena de ARN, ¿sí? Y una cadena de ADN. Una cadena de ARN, ¿sí? Y una cadena de ADN. ¿Estamos? ¿Qué son el ADN y el ARN? ¿Alguien sabe? ¿Escuchó alguna vez qué eran? ¿Me hacen grabar tiempos muertos? Los ácidos nucleicos, ¿sí? Son polímeros de nucleótidos. Esto lo van a ver mucho mejor con Carolina después. A partir de la clase que viene, no la clase que viene, pero a partir de la clase que viene, lo van a ver mucho mejor con Carolina. Son polímeros de nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos son unas moléculas, ¿sí? Que son mucho más chiquitos que el ADN, que tienen estas características que están acá. Miren, ven que acá hay como un pentágono. ¿Ven que hay un pentágono acá? No sé si se ubican acá. Hay un pentágono. ¿Sí? Esto que está acá se llama azúcar. Particularmente es un azúcar que se llama 2'-desoxirribosa. Perdón. Cuando veamos hidratos de carbono les voy a explicar bien qué características tiene este azúcar que está acá. ¿Sí? Tienen un fosfato. Esto que está acá, el PO, se llama fosfato. Ya les voy a mostrar también bien cuál es su estructura. ¿Sí? Y acá tienen algo que se llama base nitrogenada. Los nucleótidos están formados, escuchen lo que voy a decir, voy a usar el de acá abajo que se ve un poquito mejor. Los nucleótidos están formados por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Se entiende? Un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada.
unión covalente simple entre el azúcar y la base nitrogenada, unión covalente entre el fosfato y el azúcar, ¿sí? O sea, el azúcar está unido mediante unión covalente al fosfato y mediante unión covalente a la base nitrogenada. ¿Estamos? Ya tengo todas uniones covalentes. Como todas las uniones son covalentes, ¿sí? Esto es una sola molécula. El nucleótido solito es una sola molécula. ¿Está? Polímero de nucleótidos quiere decir que poli es mucho y mero partes. Polímero quiere decir que son un montón de nucleótidos. ¿Está? Un montón de nucleótidos. Eso es un polímero. ¿Me siguen con esto que dije? Sí, sí. Bueno, muy bien. Les voy a mostrar una cosita del ADN para que vean lo importante que son las uniones químicas, ¿sí? Que me va a llevar un rato y después terminamos. Me va a llevar un rato bastante largo, así que no se crean que voy a estar 2 minutos. Esperen que voy a parar de grabar porque tengo que hacer un dibujo. Son antiparalelas y complementarias. Antiparalelas, ¿sí? Y complementarias. Antiparalelas porque una va arriba para abajo y la otra va de abajo para arriba, ¿sí? Y complementarias es por lo siguiente, miren, les cuento. Yo tengo bases nitrogenadas, ¿sí? Las bases nitrogenadas del ADN son la citosina, la guanina, la adenina, la timina. Estas son las del ADN, ¿sí? Citosina, guanina, adenina y timina. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en purinas y pirimidinas, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que me importa a mí no es que entiendan qué clasificación tienen ni nada raro, sino que lo que tienen que saber es que esas dos cadenas de ADN que yo les marqué, esas dos, perdón, hebras de polinucleótidos que yo mandé llaman hebras, o sea, estas dos negras, esta negra y la otra negra, se van a mantener unidas entre sí. ¿Vieron que el nucleótido se une al nucleótido mediante uniones covalentes? ¿Vieron que la base nitrogenada se une al azúcar mediante uniones covalentes? ¿Se acuerdan eso o no? ¿Que lo dije recién? ¿Sí o no? Sí. Bueno, las bases nitrogenadas que están una enfrente de la otra se mantienen unidas entre sí mediante uniones puente hidrógeno. ¿Sí? O sea, la base nitrogenada se mantiene unida con otra base nitrogenada mediante uniones puente de hidrógeno. ¿Sí? Fíjense las características de las bases nitrogenadas. Oxígeno, nitrógeno unido a hidrógeno de forma covalente, nitrógeno unido a hidrógeno de forma covalente, ¿ven? O sea, esto es lo que permite que se formen los puentes de hidrógeno. ¿Estamos? Esto es lo que permite que se formen los puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo se van a mantener unidas estas moléculas? Mediante puentes de hidrógeno, teniendo en cuenta que las bases nitrogenadas son complementarias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si una es adenina, la de enfrente tiene que ser timina, que si una es citosina, la de enfrente tiene que ser guanina. ¿Sí? Que si una es timina, la de enfrente tiene que ser adenina. ¿Sí? Y si una es guanina, la de enfrente tiene que ser citosina. ¿Sí? Y acá puede haber cualquiera, en realidad no afecta. La que está al lado puede ser cualquiera, no es que hay un orden en particular. ¿Sí? Después vamos a ver por qué es todo esto y cuál es la importancia de todo esto. Ahora lo único que quiero hacer es explicarle uniones químicas. ¿Sí? Y tienen que saber que para que la adenina se mantenga unida a la timina, ¿sí? Necesita estar unida mediante dos uniones puentes de hidrógeno. O sea, unión puente de hidrógeno. La citosina a la guanina mediante 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. La timina a la adenina, 2 puentes de hidrógeno. La citosina a la guanina, 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Estas cantidades valen siempre, ¿sí? Siempre son 2 para la timina y la adenina y 3 para la citosina y la guanina. ¿Sí? Así es como justamente se van a mantener unidas las dos hebras del ADN. Entonces, fíjense, entre el azúcar y el fosfato, unión covalente. Entre el azúcar y la base, unión covalente. ¿Sí? Entre los nucleótidos, que son estos que están acá completos, unión covalente, que es esta que está acá. ¿Ven? Mantengo todas uniones covalentes. Pero entre las dos hebras del ADN, voy a mantenerlas unidas mediante uniones puente de hidrógeno. ¿Sí? Algo que esto se los cuento ahora, ¿sí? Los fosfatos, ¿sí? Tienen cargas negativas. ¿Sí? Los fosfatos son fósforo, oxígeno, 4. ¿Sí? Fósforo, oxígeno, 4. Y tienen 3 cargas negativas. Esta es la característica del fosfato, que después cuando se une al nucleótido tiene menos cargas negativas. Pero los fosfatos son negativos. Eso hace que a lo largo de toda la cadena de ADN, ¿sí? Acá, fíjense,
encontremos cargas negativas. Y ahora van a ver por qué esto es importante. ¿A qué se atrae la carga negativa? La positiva. A las La positivas. positiva. A las positivas, muy bien. ¿Sí? Todas cargas negativas. ¿Ven? Negativa, 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 negativa. Y acá abajo va a pasar lo mismo. Todas cargas negativas. ¿Sí? Las cargas negativas se unen a las cargas positivas. ¿Sí? Perfecto. Volvemos acá. ¿Sí? Yo tengo acá abajo la estructura de la cromatina. Algo que le van a explicar mucho mejor después. ¿Cómo se forma la cromatina? Necesito las cadenas de ADN. ¿Sí? Estas que están acá, que dice doble hélice. Acá tengo el cadena de ADN, doble hélice. Pero yo ya sé que todas estas cargas, estas que están acá, tienen todas cargas negativas. ¿Sí? Estas esferas grandes que están acá tienen un nombre y se llaman histonas. ¿Sí? Las cadenas de ADN se enrollan en las histonas. ¿Sí? Las cadenas de ADN se enrollan en las histonas. ¿Cómo se enrollan en las histonas? Miren, les cuento. Las histonas son proteínas globulares. Proteínas globulares quiere decir que tienen forma esférica. Ya vamos a ver eso en la clase que viene. ¿Sí? Que están formadas por aminoácidos mayoritariamente básicos. Esto quiere decir que los aminoácidos tienen todos, cuando están a pH fisiológico, que ya vamos a ver lo que quiere decir, tienen cargas positivas. O sea, los aminoácidos tienen cargas positivas. ¿Sí? Entonces tengo una carga positiva y una carga negativa. ¿Sí? Y las cadenas de ADN, ¿sí? Tenían cargas como Negativa. Negativa. negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a querer hacer el ADN cuando pueda? Juntarse a la histona. Se va a querer Unir. enrollar alrededor de la histona, porque justamente la histona tiene carga positiva. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, fíjense, sabiendo uniones químicas, yo pude ver la relación que hay entre las cadenas de ADN, cómo se unen las cadenas de ADN, cómo se unen los nucleótidos, y aparte cómo se unen a las histonas. ¿Sí? Las uniones que estuvimos viendo hoy son uniones que vamos a usar un montón. Se usan muchísimo. ¿Sí? Todo el tiempo se las van a estar nombrando, tanto en química como en biología.